pocas ciudades en el mundo necesita tan poca presentación como esta que acabamos de llegar. Así que prepárate porque hoy, junto a Rodando por ahí, vas a conocer nuestros recomendados de la mágica Ushuaia. Estamos en un lugar que caracteriza muchísimo el surgimiento de Ushuaia como ciudad. Un lugar muy particular, es el presidio, así que vamos a recorrerlo un poquito conociendo, digamos, los orígenes, ¿no?, de la ciudad. A 4 cuadras del centro y sobre la calle Yanganes se encuentra este singular edificio en forma de panóptico donde funcionó la cárcel del fin del mundo. Su ubicación estratégica y la vista privilegiada del edificio hacia el canal de Beagle solo se explican cuando nos enteramos que su construcción comenzó cuando Ushuaia apenas era un pequeñísimo caserío desordenado. Te recomendamos que este sea uno de los primeros sitios que visites al llegar a la ciudad, porque aquí dentro, además del Museo del Presidio, también vas a encontrar otros museos y sitios de interés, como el Museo Marítimo, el de la Antártida, el etnográfico, una galería de arte y hasta una réplica del famoso faro del fin del mundo. El ingreso se realiza por esta puerta atentamente custodiada. Luego de pasar 2 portales encontrarás las boleterías. El horario de visitas va de 10 a 20 horas todos los días y a diciembre de 2023 los precios generales son de 14.000 pesos argentinos para adultos extranjeros y 13.000 pesos para residentes argentinos, que podés abonar con tarjetas de crédito, débito o efectivo. Pero ojo, que hay descuentos para jubilados y estudiantes. En 1897 se establece lo que es la colonia penal, un lugar donde llegaban, unas casitas donde llegaban presos, hombres y mujeres, en un primer momento llegaron como voluntarios y iban a estar conformando una colonia. En 1902 la idea muta, se transforma y empiezan a construir los mismos presos lo que es esta edificación. Cuando vengas al museo, hacelo con tiempo, porque en cada espacio de este atípico edificio descubrirás un montón de relatos que te sumergirán desde diferentes perspectivas en la historia de Tierra del Fuego. Por ejemplo, en la sala marítima vas a poder enterarte sobre las embarcaciones de corteza con las que los nativos enfrentaban estas bravas aguas, o admirar la curiosa cartografía antigua que se dibujó a partir de los primeros reconocimientos y exploraciones de la zona. Tal es la cantidad de buques que han llegado a estas costas y tan bravo el clima y su geografía que alrededor de la isla yacen muchísimos naufragios. Como si el edificio fuera un gran libro de cuentos, en cada una de las numerosas celdas se relata una historia interesante y esa ha sido nuestra parte favorita de toda la visita. Una que nos asombró mucho fue la hazaña de 3 científicos miembros de la expedición antártica sueca, que sobrevivieron al invierno austral de 1903 en el continente congelado. En Bahía Esperanza construyeron una choza de piedra y se alimentaron de pingüinos y focas utilizando también su grasa como combustible. Las historias más estremecedoras las encontramos en el sector de la cárcel. A medida que vamos avanzando por la sala están las recreaciones de lo que eran las celdas, ¿no? Los lugares donde dormían y estaban confinados los presos. Presos que me llama mucho la atención porque eran voluntarios, los primeros al menos que llegaron para establecer la colonia penal lo hicieron de manera voluntaria. Yo no sé si se habrán imaginado los fríos que iban a pasar acá y lo inhóspito del lugar al cual se estaban dirigiendo. Y es que aquí se recluía a los criminales más peligrosos, como Mateo Banks, el primer multihomicida argentino, que en una noche de 1922 asesinó a 8 personas entre parientes y peones para adueñarse de la estancia familiar bonaerense. O Cayetano Godiño, mejor conocido como el Petizo Orejudo, un escalofriante asesino en serie, sociópata y incendiario también de Buenos Aires. Además de homicidas, hubo también presos políticos, como el erudito y gran escritor argentino Ricardo Rojas. Era rector de la Universidad de Buenos Aires cuando en 1903, luego del golpe de Estado, fue arrestado por su militancia en la Unión Cívica Radical y enviado a la cárcel del fin del mundo. En este momento estamos a punto de entrar al original, al verdadero. Uy, hace un frío acá, se le nota lo verdadero.
Este es el original, se mantiene tal cual como estaba la cárcel en aquella época. Imagínate venir, mandarte un moco grande y te caer preso y venir al fin del mundo, un frío. Ah, calate los baños acá. Sí, está buena esta parte, es la menos visitada. Sí, no hay nadie prácticamente y- nadie. Mira las duchas. Y para hacerla acá curry por acá. Está bien, muy bien. Cierra. No, no es gracioso, cerraste, ¿verdad? Sí, está cerrada. No, no debe cerrar porque es para protección de niños. No, está cerrado de verdad. ¡Guardia! ¡Guardia! Lo que vamos a ver ahora es una maqueta, una réplica del faro del fin del mundo. Nada más y nada menos que el faro que encontramos en la isla de los Estados. Y para no tener que ir hasta allá, tenemos la réplica acá. El faro original fue inaugurado en 1884 por el comodoro Lacerre y se dice que es el faro del fin del mundo en alusión a la imaginación que tuvo Julio Verne. Por último, pero no por eso menos importante, en el pabellón etnográfico encontrarás un repaso por la vida de las naciones que habitaban la isla y sus asombrosas costumbres que les permitían sobrevivir y prosperar a pesar del clima hostil de la tierra del fin del mundo. Tristemente, estas culturas han sido segregadas hasta el exterminio transcurrido el siglo XX. Todas estas historias fueron el cimiento de la ciudad que podemos visitar hoy, así que salgamos a dar un paseo por la Ushuaia actual. El mejor lugar para andarla es para nosotros su costanera. El Beagle de un lado y los Andes fueguinos del otro son el mejor contraste para una ciudad pujante, turística y escénica. Poco queda del antiguo caserío desordenado. Ushuaia ha crecido tanto que al día de hoy cuenta con más de 82.000 habitantes. Y las vistas a la bahía están disputadas por la pintoresca edificación donde se alberga a turistas de todas las partes del mundo. Tanto sea que llegues por aire, tierra o a bordo de uno de los lujosos cruceros, tu desembarco será muy cerca del centro cívico, facilitándote el movimiento dentro de la ciudad. ¿No nos podría haber tocado un mejor día para estar caminando por el centro cívico? Sí, me está pasando que sale el sol y me cocino, se esconde el sol por las nubes y me tengo que poner enseguida la campera porque está fresco. O sea, es como que de ratos me olvido que estoy realmente bien abajo del mapa. Miren qué bueno, encontramos una feria ahí de libros, pero creo que no hubo ningún título que llamara la atención. ¿Algo? No. Espectacular, no, nada, ya se llevaron todo. Sí, estaba ahí medio como que ya estuvieron revolviendo, así que está bueno. Miren lo que acabamos de cruzar acá, o sea, tenemos, acá nomás estamos caminando por la bahía. Yo no lo puedo creer. O sea, la patente es alemana. Directamente un hotel andante. Me encanta, fue mi idea. Esas ideas que uno tiene cuando va tanto tiempo en la ruta. Pero me parece muy loco. Esperen, vamos a verlo del otro lado. Claro, ¿ves? Y ahí parece que tienen en las ventanitas como el espacio para que vos mientras estás durmiendo veas algo. No, estaba pensando, digamos, dónde tenés las comodidades, tenés que tener baños, tenés que tener cosas. Un lujo. Ahora, es un tren, mirá lo que es eso, es una brutalidad. Además de ser en sí misma un destino internacional por excelencia, Ushuaia también es el portal de inicio de un viaje tan espectacular como puede ser navegar hasta la Antártida. Un sueño que debemos confesar y algún día volveremos realidad. A donde sea que mires, Ushuaia te regalará unas postales de ensueño, por lo que sin lugar a dudas es la ciudad más hermosa de Argentina. En la costanera también vas a encontrar el cartel para que saques la típica foto y te lleves tu buena postal de Ushuaia, pero armate de paciencia porque hay pocos momentos en los que lo encontrás tan vacío como ahora. Desde la ciudad de Ushuaia hacia el este hay un camino costero que es espectacular. O sea, hasta tiene un sector habilitado para que vengas con las carpas, con parrillitas.
Es precioso, no para de sorprendernos cómo está relacionada la ciudad con el entorno mágico, natural que la rodea. O sea, la verdad que es, o sea, está aprovechado para que uno pueda disfrutar. Llegamos al recomendado, que es La Baliza, es el donde termina este camino costero. Pero viendo y considerando la cantidad de autos que vemos, 1 kilómetro antes vimos un recóndito, así un recodito que estaba mucho más prometedor. Así que vamos ahí, pero el consejo era este. La idea es la misma. Dicen que acá es el lugar del amor de Ushuaia. Vienen acá las parejitas a besuquearse. Vamos a ver, porque hay una cuestión logística de que uno quiere filmar una cosa muy preciosa. Este es el lugar que encontramos. Es como un caminito que viene al costado del camino costero, que es este de ahí. Y lo bueno es que tiene toda esa cantidad de árboles que lo que hacen es tapar o frenar un poco la cantidad de polvo, ¿no?, que vuela desde la ruta. El inconveniente desde acá es que no tenemos visual hacia la ciudad. Entonces, como que no vamos a ver eso, la escena romántica de Ushuaia iluminándose. Esta es la parte donde vos planeás algo, querés ver un atardecer épico y en un horario súper raro en Ushuaia, y el clima, el tiempo, hace lo que quiere, absolutamente. Miren cómo se acaba de tapar todo el cielo de nubes. Tenemos el plan ahí que está un poco... está pendiendo de un hilo nuestro objetivo de hoy. O sea, lo que queríamos era ver el atardecer en un horario súper raro y ver cómo amanecía también. Miren la vista increíble, el balcón que nos encontramos. Lo que sí me llama mucho la atención es que en este preciso momento son las 9:40 de la noche y miren la cantidad de luz que todavía tenemos. Hoy el sol, que ya no lo podemos ver, se va a estar poniendo alrededor de las 10:01 p.m. Pero bueno, la oscuridad va a empezar a avanzar un poco después de ese horario. Hay que decidir en conjunto, porque no estamos solos. Acaban de llegar también Roberto y Mabel, que son unos seguidores que nos recibieron acá en Ushuaia, que nos están malcriando a más no poder, y que bueno, tenemos que decidir entre todos qué vamos a hacer. Vengan que se los muestro, se los presento. Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo está afuera? Estamos calentitos Arme esta charla ustedes. Estamos Sí. demasiado disfrutando del frío. frío, pero adentro. Tenemos Les la presento a visita Mabel. y Roberto, Roberto. que nos están recibiendo en la Hola. casa. Nos trajeron a ver el famoso atardecer y amanecer. Pero El- está como nevando. El día más corto, el día más largo o la noche más corta del año y del mundo, ¿no? Pero tienen frío. A ¿Tienen frío? partir del 20, 22, Ushuaia 24 son los 100%. días. Se nubla enseguida en un Son los momento días y más se larga a largos. llover como ahora. Y bueno, quedamos esperando. No pero importa, disfrutamos. Parece Claro. que no quiere aclarar. No sé. Como que uno organiza un plan y Ushuaia hace lo que quiere. Hace lo que quiere, exactamente. Y Bienvenidos a Ushuaia. Ahí Así está. es. mi dicho es, las nubes duermen acá en estos lugares, en Ushuaia principalmente, porque siempre están con nube acá arriba. Siempre, siempre. Son Vienen contados a los dormir Están días. acá las atadas. nubes. Están atadas acá. Bueno, no sé, salga el plan o no, estamos bien acompañados, mal no se la va a pasar. El equipo ha deliberado y en este preciso momento, siendo las 11:010 de la noche, estamos arrancando, nos vamos a estar retirando de este lugar. Miren el cielo, no sé si se llega a ver por el tema de la luz que hay, pero está cubierto de nubes, el viento está frío, tenemos una vista, la logramos, espectacular, de Ushuaia toda iluminada. Hicimos una picadita y ahora vamos a seguir la segunda parte. El primer plato de esta velada va a ser ya en la casa de Mabelita y Roberto.
aprovechar este día a exprimirlo para ir a recorrer una ruta que nos recomendaron mucho, que la chusmeamos en el mapa y parece que promete. Así que, ¿a qué ruta nos vamos? Vamos a ir a Ruta J, que es un lugarazo. Si no le temes a los caminos de ripio, tenemos una excelente recomendación para que conozcas otra cara de la isla, mucho más agreste. A unos 33 kilómetros al este de Ushuaia, sobre la Ruta Nacional 3, vas a encontrar el desvío hacia la Ruta J. Es un camino espectacular que no te podés perder. Esta ruta no solo te pasea entre bosque de árboles inmensos, donde te vas a querer quedar a vivir, sino que te lleva también al costado del canal de Beagle, a través de las tierras de los pioneros en la isla. A medida que avances, irás atravesando algunas estancias. Y si tienes la suerte de que salga el sol, los colores cobrarán vida alrededor tuyo. La Ruta J consta de 130 kilómetros y te aseguramos que vale la pena cada uno de ellos. El final de la ruta es el mismísimo final de la civilización. Esta mañana salimos desde Ushuaia, nos subimos de nuevo a la Ruta Nacional número 3 y durante media hora la estuvimos andando para luego agarrar el desvío hacia la Ruta J, que es una ruta que está completamente destapada, es de ripio, pero te lleva por unos paisajes, la verdad que muy hermosos aquí de la isla. A través de la ruta hemos llegado hasta el fin, aquí es donde termina la Ruta J y aquí es donde va a empezar nuestra aventura. Pero esa aventura es asunto de otro video. Pero esto no es todo lo que podés hacer en Tierra del Fuego, porque claramente rodando por ahí llegó a la isla para buscar aventuras y ponerse a prueba. Prepárate, porque en los próximos videos te vamos a llevar a explorar junto a nosotros. Andaremos entre bosques y lagunas alejadas. Subiremos hasta glaciares y acamparemos con vistas de lujo. Y hasta saldremos a caminar por el auténtico fin del mundo, buscando alcanzar un hito especial en nuestras vidas. Y completamente a merced del hostil clima austral. Créeme que esto se va a poner bueno, así que no te podés perder los próximos videos. Ahí va. ¡Deja marca bajo cero!